Miguel Varoni, las sombras de un ídolo inolvidable. De aquel actor alto, corpulento, de cabello negro azabache y presencia arrolladora que causaba sensación con su emblemático pirulino, queda hoy la leyenda y un eco que resuena con fuerza en la memoria de América Latina. Ese era Pedro Coral Tavera, Pedro el Escamoso. Ese era Miguel Varoni, o mejor dicho, Miguel Américo Bellotto Gutiérrez, el argentino de nacimiento y colombiano de corazón, que supo conquistar con igual maestría la comedia y el drama. Varoni irrumpió en el mundo de las telenovelas con fuerza en 1993, protagonizando La Potra Zaina junto a Aura Cristina Geithner. Su transformación de galán tradicional a un personaje caricaturesco, frívolo y entrañable como Pedro el Escamoso, marcó un antes y un después en su carrera. Su capacidad para reírse de sí mismo, para encarnar con alma a personajes que oscilaban entre lo absurdo y lo profundamente humano, lo consagraron como una figura irreemplazable. Pero la vida, como la televisión, tiene giros inesperados. Hoy, a sus 57 años, Miguel Varoni luce irreconocible. Su imagen actual, delgada, con facciones marcadas y una transformación física evidente, ha sido tema de conversación en redes sociales y programas del espectáculo. El actor decidió someterse a un facelift, un estiramiento facial completo, que incluyó levantamiento de pómulos y corrección de la flacidez del cuello. En un mundo donde el culto a la juventud eterna es feroz, Varoni decidió hacerle frente al paso del tiempo con bisturí. Fue él mismo quien lo contó al mundo en sus redes sociales, no sin una pizca de humor. Ojalá salga de aquí pareciéndome a Maluma. Bromeó ante la cámara, sabiendo que su decisión generaría todo tipo de reacciones. Lo cierto es que tras esa intervención, apareció bailando al ritmo de Michael Jackson, en un video que volvió a despertar las críticas y la preocupación de sus seguidores. Estaba demasiado delgado, decían muchos. ¿Está enfermo?, preguntaban otros. Los rumores no tardaron en propagarse, hasta que su médico, el reconocido cirujano Alan González, publicó una foto del antes y después para explicar la intervención estética. El procedimiento, valorado en más de $12,000, no era producto de una enfermedad, sino de una elección personal. Sin embargo, el impacto visual fue contundente. Su rostro ya no era el mismo. Para bien o para mal, la imagen del Pedro el Escamoso que todos recordaban parecía difuminarse entre las sombras de una nueva etapa. Detrás de esa transformación, también hay una historia de silencios y dolores no contados. Miguel Varoni nació el 11 de diciembre de 1964 en Buenos Aires, Argentina, hijo de la icónica actriz colombiana Teresa Gutiérrez y del compositor argentino Américo Bellotto, conocido en su país como Don Américo. A los 3 meses de vida, Miguel perdió a su padre en un accidente de tránsito. Aquel hecho marcó el primer gran quiebre en su biografía. Su madre, devastada, decidió dejar Argentina y regresar a Colombia, donde crió a Miguel entre estudios de televisión, libretos y sets de grabación. Fue en ese entorno donde Varoni aprendió el arte de actuar, casi por ósmosis. Sin embargo, su adolescencia fue caótica. Fue expulsado de varios colegios, vivió fiestas descontroladas y se acercó a entornos peligrosos. Su madre, firme y amorosa, fue su ancla. «Mi mamá me salvó la vida», ha dicho en más de una ocasión. Fue ella quien le enseñó el rigor del oficio y también el valor de la humildad. En Colombia encontró el éxito que le había sido esquivo en Argentina. Se convirtió en protagonista de telenovelas de alto impacto y no tardó en cruzar fronteras. Su papel en Pedro el Escamoso no solo rompió récords de audiencia, sino que se volvió un fenómeno cultural. El pirulino se bailaba en todas las fiestas. Pedro Coral era símbolo de lo kitsch, de lo entrañable, de lo imposible. Y Varoni se convirtió en su alma. Pero como todo ídolo, también enfrentó sus sombras. Miguel ha mantenido una vida privada extremadamente reservada. Vive en Miami desde hace años junto a su esposa, la actriz Catherine Siachoque, con quien está casado desde 1997. No tienen hijos. «Decidimos que no era para nosotros», confesó alguna vez.
Aunque su relación ha sido sólida, también ha estado marcada por largos periodos de distancia, debido a los compromisos laborales de ambos. Desde hace más de una década, Baroni se ha dedicado principalmente a la dirección y producción. Ha trabajado en Telemundo en importantes proyectos como El Señor de los Cielos y La Reina del Sur, demostrando que su talento va más allá de la actuación. Pero esa transición también implicó alejarse de la pantalla, de los reflectores que lo vieron brillar. A lo largo de su carrera, Miguel Baroni ha dejado una huella profunda no solo como actor, sino también como director y productor. Trabajó en importantes producciones como La Casa de Al Lado, Sin Senos no hay paraíso y El Señor de los Cielos. Ha dirigido telenovelas exitosas y colaborado con grandes figuras del entretenimiento. Sin embargo, es en Pedro el Escamoso donde su legado cultural se cristalizó. El personaje que bailaba al ritmo del pirulino con chaquetas de colores estridentes y una autoestima desbordante. Sigue siendo parte del imaginario colectivo latinoamericano. Pero más allá del personaje está el hombre. Un hombre que ha conocido el duelo desde la cuna, que ha luchado contra los excesos juveniles, que encontró en el amor una tabla de salvación y que, a pesar del juicio ajeno, ha seguido tomando decisiones por y para sí mismo. Miguel Baroni no ha tenido hijos, pero ha dejado una herencia emocional y artística de enorme valor. En la actualidad, vive en Miami junto a Catherine, disfrutando de una vida más tranquila, pero sin alejarse del medio. Su aparición en redes sociales sigue generando reacciones, ya sea por su físico, por sus reflexiones o por la nostalgia que despierta su paso por la televisión. Si bien muchos se preguntan si regresará a actuar, él no descarta nada. Hoy estoy aquí, mañana no sé. Ha dicho con esa mezcla de serenidad y picardía que lo caracteriza. Lo cierto es que Miguel Baroni sigue siendo un referente, no solo por sus logros en la pantalla, sino por la manera en que ha sabido transitar las sombras de su propia existencia. En un mundo que aplaude las apariencias, él eligió mostrarse con todas sus luces y también con sus grietas, y eso, en tiempos donde la autenticidad escasea, lo convierte en una figura aún más valiosa. Así es Miguel Baroni, galán, escamoso, esposo fiel, hijo agradecido, artista integral. Un hombre que, lejos de los focos, sigue escribiendo su historia con la misma intensidad con la que bailaba frente a las cámaras. Y si algo nos ha enseñado es que, incluso en la sombra, se puede brillar un pasado de galán rebelde. Entre los errores del corazón y el peso de la conciencia, la advertencia de Teresa Gutiérrez no fue una más en la vida de Miguel Baroni. Fue un punto de inflexión. Su madre, figura central e irreemplazable, le instó a reflexionar cuando notó que el desorden, la rumba y la autodestrucción se habían instalado en su rutina como una segunda piel. «Usted ya es un hombre grande», le dijo con esa mezcla de amor firme y sabiduría materna que solo ella sabía administrar. Su muerte en marzo de 2010 dejó en Miguel un vacío inmenso, pero también el recuerdo imborrable de su guía moral. Desde joven, Miguel supo que tenía algo magnético. Su figura alargada, su cabello oscuro, su energía seductora. Todo apuntaba a que iba a ser un galán de los que dejan huella. No obstante, con ese poder también llegaron los excesos y los errores. Las mujeres mayores se sentían atraídas por él, y su entrada al mundo de la actuación estuvo marcada por romances y tropiezos afectivos. Uno de los capítulos más sonados fue su matrimonio con la actriz colombiana Patricia Ércole. Ambos eran jóvenes, populares y parte de la élite artística en Colombia. Se casaron, sí, pero el cuento de hadas no duró más de un año. Miguel lo admitió sin rodeos años después. «Yo cometí todos los errores posibles dentro del matrimonio». Su infidelidad, que él mismo reconoció con crudeza, fue el punto final de aquella unión. En sus propias palabras, «Salí mal del matrimonio, viví cosas muy desafortunadas, estuve muy mal». Todo se agravó cuando, mientras protagonizaba la telenovela La Potra Zaina en 1993, junto a Aura Cristina Geithner, un video de ambos vacacionando en Cancún se filtró y generó un escándalo mediático. Aquella relación, que él definió como una ilusión fugaz nacida en el set, fue la chispa final que hizo implosionar su primer matrimonio. Nos dejamos llevar por la historia, pero eso no era verdad.
Fue un fracaso, sentenció casi con resignación. La fama tardía que lo redefinió todo. Paradójicamente, su mayor éxito llegaría cuando ya se acercaba a los 40 años. Fue entonces cuando Miguel Baroni encarnó a Pedro Coral Tavera en la telenovela Pedro el Escamoso. Ese personaje lo cambiaría todo. Con su melena larga, su andar cómico y su baile del pirulín pin pin, Pedro el Escamoso se convirtió en un fenómeno de la televisión hispanoamericana. Lo que comenzó como una sátira ligera, se transformó en un retrato entrañable de un hombre contradictorio, tierno y grotesco a la vez, al que el público terminó por amar. Miguel, por primera vez, dejó de ser el hijo de Teresa Gutiérrez, o el galán de turno, para convertirse en una figura por derecho propio. Su interpretación no solo lo catapultó al estrellato internacional, sino que redefinió su carrera por completo. Pedro el Escamoso no era solo un personaje, era el símbolo de su segunda oportunidad en la vida artística. Un amor firme en medio del caos, mientras el mundo lo veía brillar como actor. En su vida personal, Miguel se mantenía firme junto a Catherine Siachoque, su compañera desde 1997. Su historia comenzó, según él mismo relató, con un flechazo en un avión. Cuando vi llegar a Katy me quedé loco. Me dije, esa va a ser la mujer mía. Y gracias a Dios, lo fue. No obstante, ni siquiera ese día de ensueño escapó al drama. Mientras celebraban su boda, recibieron la trágica noticia de la muerte del abuelo de Catherine, un ser querido que había enfermado la noche anterior y que, a pesar de su deseo, no alcanzó a ver a su nieta vestida de blanco. Fue una luna de miel marcada por la pérdida, pero también por la consolidación de un amor que ha perdurado más de 2 décadas. A lo largo de su matrimonio, muchos se han preguntado por qué no han tenido hijos. La respuesta de Miguel, lejos de ser evasiva, fue frontal. No tenemos hijos porque no nos interesa. Si una pareja no desea tener hijos ni quiere adoptar, merece respeto. Una declaración que le valió tanto críticas como admiración por su honestidad y firmeza. Reconstruirse desde las sombras. A partir de 2021, el cuerpo delgado y el rostro transformado de Miguel Baroni volvieron a ser tema en las redes sociales y los medios de espectáculos. Su drástico cambio físico generó toda clase de rumores. Algunos hablaron de enfermedad, otros de cirugías estéticas. Él mismo salió al paso de las habladurías con humor e ironía. Publicó videos bailando al ritmo de Michael Jackson y bromeó con que quería parecerse a Maluma, pero versión madura. Luego reveló que se sometió a un facelift, un lifting facial valorado en más de $12,000, que incluía elevación de pómulos y corrección de la flacidez del cuello. El procedimiento fue realizado por el Dr. Alan González, quien también publicó fotos del antes y después de Baroni. Más allá de la estética, muchos interpretaron este gesto como un intento de reinvención personal. Un hombre que ha vivido a la sombra de sus propios personajes, de su madre legendaria y de sus errores del pasado, buscando redefinir su imagen para un nuevo capítulo profesional. El legado de un actor resiliente, hoy con más de 57 años, sin hijos y radicado en Miami, Miguel Baroni ha dejado huella como actor, director y productor. Ha trabajado detrás de cámaras en exitosas producciones, demostrando que su talento va más allá del rostro o la figura. No busca complacer a todos. No se disculpa por los errores de juventud, pero tampoco los niega. Su vida ha sido una mezcla de luces y sombras, y es precisamente esa mezcla la que lo hace humano y fascinante. Miguel Baroni no necesita más máscaras. El galán, el escamoso, el esposo devoto, el hombre que cayó y se levantó. Todos son él. Y mientras muchos lo recuerdan bailando el pirulín pin pin, otros lo admiran por seguir fiel a sí mismo, incluso cuando eso implica mostrar el paso del tiempo con orgullo y sin filtros. Pedro el Escamoso. El personaje que nunca se fue. Puede que hayan pasado más de 2 décadas desde que el mundo conoció a Pedro Coral Tavera. Pero para Miguel Baroni, ese personaje no es una sombra que quiere olvidar, sino una joya que lo marcó para siempre. Ese personaje fue máximo,
ha repetido el actor en más de una ocasión, y con razón. Pedro el Escamoso, la icónica telenovela colombiana estrenada en 2001. No solo consolidó su carrera, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras. Vestido con una camisa entallada, su famoso pantalón de cintura alta y el peinado engominado, Pedro Coral no era simplemente un arquetipo de galán excéntrico. Era el alma de una historia cargada de humor, ternura, melodrama y crítica social. Baroni lo interpretó con tal entrega que, hasta el día de hoy, millones aún lo recuerdan bailando el pirulín pin pin, repartiendo carisma con una sonrisa torcida y un corazón gigante. Lejos de molestarse por ser eternamente asociado a Pedro, Baroni lo acepta con madurez. No me incomoda que me llamen Pedro el Escamoso. Al contrario, ese personaje me cambió la vida. Sin embargo, reconoce que esa etapa quedó atrás. Ya no bailo igual, pero la gente me lo sigue pidiendo. Me llena de cariño. Pero también me recuerda cuánto he cambiado, confiesa. El bautismo en el Jordán y la dimensión espiritual. Lo que pocos saben es que, detrás del humor y la fama, Miguel Baroni ha vivido procesos profundos de transformación personal y espiritual. En 2017, durante un viaje a Israel, decidió bautizarse en el legendario río Jordán, el mismo donde, según la tradición cristiana, fue bautizado Jesús de Nazaret. Esa experiencia lo marcó de manera indeleble. Fue un momento sagrado, una vivencia que me llenó de paz y reflexión. Expresó entonces en sus redes sociales, acompañando sus palabras con una imagen en las aguas sagradas. Ese acto no fue un simple simbolismo religioso. Fue parte de una búsqueda de equilibrio emocional, de un Miguel más introspectivo, consciente del paso del tiempo y de las huellas que la vida ha dejado en él. No se trata de una conversión mediática ni de una estrategia publicitaria. Se trata de un hombre que, después de haber vivido la cima de la popularidad, comprende que la plenitud viene de adentro. La etapa tras bambalinas. Un director respetado en Telemundo lejos de la pantalla como actor, Baroni ha encontrado su lugar en un nuevo terreno: la dirección y producción televisiva. Desde hace varios años, forma parte esencial del engranaje creativo de Telemundo, donde ha dirigido y producido algunas de las telenovelas más exitosas de la cadena. Series como La Casa de Al Lado, Corazón Valiente, El Señor de los Cielos, Señora Acero, La Fan, Dueños del Paraíso y Betty en Nueva York cuentan con su sello narrativo. En cada una ha logrado imprimir una sensibilidad única, combinando ritmo dramático con elementos visuales frescos. A diferencia de muchos actores que luchan por mantenerse vigentes frente a la cámara, Miguel ha sabido reinventarse detrás de ella, sin ansiedades ni aspiraciones desmedidas. No sueño con Hollywood, dijo en una entrevista. Lo único que me trasnocha es ser feliz, estar bien, estar rodeado de la gente que quiero. Producir en Hollywood no es mi prioridad. Yo miro las cosas con tranquilidad. Obsesión con Maluma. Humor, ironía y espejo generacional. Uno de los gestos más insólitos pero también más entrañables del Miguel Baroni actual es su constante y cómica obsesión con Maluma, el ídolo del reggaetón colombiano. Baroni ha publicado decenas de fotomontajes en los que se compara con el cantante, usando apodos como Maluma Baby Superior o Maluma Madurito. No se trata de una burla, sino de una manera desenfadada de reírse de sí mismo, de sus canas, de su rostro más anguloso y de su distancia generacional con los nuevos íconos del entretenimiento. Yo también fui un galán en mis tiempos, bromea. Y ahora soy un Maluma versión 5.7. Este tipo de humor irónico ha conquistado a sus seguidores en redes sociales, quienes celebran su autenticidad, su capacidad de autoaceptarse y su libertad para no tomarse tan en serio, pese a haber sido uno de los rostros más deseados de la televisión latinoamericana. Un presente sereno, sin máscaras, hoy. Miguel Baroni vive entre Miami y Ciudad de México, acompañado de Catherine Siachoque, su inseparable compañera de vida y aventuras. No tienen hijos, no lo lamentan, no se justifican. Es nuestra decisión, y eso también merece respeto, han dicho en diversas entrevistas.
Lejos de los flashes constantes, Baroni ha elegido un camino de calma creativa. Se dedica a elegir con cuidado los proyectos en los que participa, ya sea como productor, director o eventual actor. No busca titulares escandalosos, ni regresar por la puerta grande a papeles protagónicos. Se siente satisfecho con lo construido. Pedro Coral quedó atrás, pero nunca del todo. Porque cuando un personaje logra quedarse en la memoria colectiva con tanto cariño, es imposible desprenderse de él. Miguel lo sabe y lo honra. Y aunque ya no baile el pirulín pin pin con la misma agilidad, sigue caminando con la dignidad de quien ha vivido todas sus etapas. Desde el galán indomable, el hijo rebelde, el esposo devoto, hasta el artista maduro, con una profunda fidelidad a sí mismo. Un legado más allá del rostro, Miguel Baroni y su reinvención constante. A sus casi 58 años, Miguel Baroni sigue siendo un nombre que despierta emociones intensas, tanto entre sus seguidores como en los círculos más íntimos de la industria del entretenimiento. El actor que alguna vez sedujo a millones con su melena oscura, su sonrisa torva y sus pasos de baile desproporcionadamente encantadores, ahora luce distinto. Más delgado, con facciones marcadas por el paso del tiempo y algunos retoques estéticos, incluso ha generado preocupación entre sus admiradores. Pero lejos de ocultarse, Baroni ha optado por mostrarse tal cual es hoy, desafiando los cánones de la juventud eterna y dejando claro que su verdadera transformación ha sido interior. El actor argentino-colombiano que inmortalizó a Pedro Coral no tuvo hijos. No porque no pudiera, sino porque simplemente no lo deseó. Tenemos derecho a no querer ser padres, declaró en su momento, acompañado siempre por Catherine Siachoque, su pareja desde 1997. La decisión, que para algunos resultó controversial, fue para ellos un acto de libertad consciente y amorosa. Hoy, Miguel Baroni vive con la satisfacción de haberlo dado todo por la actuación. Desde sus primeros papeles en la televisión colombiana, su ascenso al estrellato internacional con Pedro el Escamoso, hasta sus actuales funciones como director y productor de alto nivel en Telemundo, su carrera ha sido una escalera vertical hacia el reconocimiento integral dentro y fuera de los sets. Y no solo eso. De acuerdo con fuentes no oficiales pero ampliamente citadas en redes, se estima que su fortuna supera los $145 millones. Una cifra que sorprende incluso a quienes lo han seguido durante años. ¿De dónde proviene semejante capital? La respuesta es tan diversa como la propia trayectoria de Baroni. Una parte considerable proviene de su contrato como director y productor exclusivo en Telemundo, donde ha encabezado múltiples producciones de éxito. Otra de su participación accionaria en empresas de cosméticos, incluyendo colaboraciones con la marca CoverGirl, algo que muy pocos saben. Además, es dueño de un restaurante en Bogotá llamado Miguel el Hambriento, un sitio que ha logrado combinar la nostalgia por Pedro el Escamoso con un menú moderno y cosmopolita. Sorprendentemente, también se le vincula con el mundo deportivo. Se dice que es director administrativo de un club llamado Los Ángeles de Buenos Aires, una pequeña pero ambiciosa franquicia de fútbol con operaciones en Sudamérica. Aunque esta faceta ha permanecido más en la sombra, revela otra dimensión de su personalidad. La del empresario visionario, capaz de diversificarse y mantenerse vigente más allá de las cámaras. Y si todo esto fuera poco, Miguel Baroni también lanzó una marca de productos de cuidado masculino, inspirada en su propia metamorfosis. Yo mismo me reinventé. Ahora quiero ayudar a otros hombres a sentirse bien con su edad, su cara, su piel, afirmó durante un evento de presentación en Miami. La marca, que lleva por nombre Baron E, juega con su apellido y su nuevo enfoque: la belleza madura sin vergüenza. Una vida vivida sin pedir permiso. Más allá del dinero, la fama y los reflectores, lo que define a Miguel Baroni es su auténtica capacidad para vivir sin disculpas. Mujeriego en su juventud, sí. Galán arrebatado, también. Pero detrás de esa fachada se escondía siempre un hombre sensible, un hijo marcado por la pérdida temprana de su padre,
un alumno rebelde que casi es expulsado de su propia vida, y un actor que supo encontrar en el arte no solo una vocación, sino una redención. Su historia no es solo la de un hombre que triunfó, sino la de alguien que eligió con sabiduría cuándo cambiar, cuándo retirarse del centro del escenario y cuándo volver por la puerta grande, pero en otro rol, como guía, como creador de sueños ajenos. Miguel Varoni no necesita volver a actuar para seguir siendo relevante. Su humor, su capacidad de reírse de sí mismo, como cuando se compara con Maluma y se autoproclama Maluma superior. Su honestidad en entrevistas y su compromiso con la industria desde una nueva trinchera lo han convertido en un ejemplo de reinvención. A muchos les gustaría verlo una vez más interpretando a Pedro Coral, caminando con el pecho inflado, bailando por la calle al ritmo del pirulín pin pin. Pero tal vez lo que más se necesita hoy es ver al Miguel real, al hombre detrás del personaje, al artista que no se conformó con la fama de un rol, sino que creó un legado multidimensional. Epílogo. Entre la sombra del escamoso y la luz del presente. A diferencia de tantos que se aferran a un personaje como tabla de salvación, Miguel Varoni abrazó a Pedro el Escamoso como una etapa gloriosa, pero no como un límite. Hoy, lejos de los sets de grabación como actor, pero más activo que nunca detrás de cámaras, ha demostrado que el talento no envejece, solo evoluciona. Si alguna vez pensaste que Miguel Varoni era solo un galán de telenovela, te equivocaste. Es también productor, empresario, esposo leal, hijo agradecido, creyente y un eterno inconforme con el statu quo. Un hombre que entendió que la fama es efímera, pero la autenticidad permanece, y por eso sigue aquí, cambiado sí, irreconocible para algunos, tal vez, pero más auténtico que nunca. Miguel Varoni, del escamoso inolvidable al hombre que sigue reescribiéndose. Así, entre luces de estudio, cirugías visibles y decisiones personales sin concesiones, Miguel Américo Bellotto Gutiérrez, conocido por millones como Miguel Varoni, se ha convertido en una figura que trasciende generaciones. No es solo el actor que bailaba el pirulín pin pin, ni únicamente el rostro detrás de uno de los personajes más icónicos de la televisión latinoamericana. Es también un hombre que ha elegido evolucionar, incluso si eso significaba dejar atrás a Pedro Coral, su alter ego entrañable, para abrir paso a un nuevo Miguel, más introspectivo, más irreverente y quizá más auténtico que nunca. Comparado en tono de broma con Cantinflas, por ese carisma de barrio, ese ingenio de improvisación y esa capacidad de conectar con el pueblo, Miguel supo darle a su personaje un alma que sobrepasó la pantalla. Pero él mismo lo ha dicho, Pedro quedó atrás y hoy su atención está puesta en otros desafíos. Ahora se ríe, se compara con Maluma, se hace llamar Maluma superior y juega con el contraste de verse diferente, de reconstruirse sin miedo al qué dirán. El actor que hizo reír a Latinoamérica entera con su traje ajustado y su andar sobreactuado, hoy es también un productor de renombre, un director de visión estratégica, un empresario con múltiples inversiones y un hombre que defiende con serenidad su elección de no tener hijos, sin que eso lo haga menos completo. En una industria obsesionada con la imagen, él ha elegido la verdad sin filtros, aunque duela, aunque provoque rumores, aunque moleste. Su leyenda no se mide únicamente por los premios, los éxitos televisivos o el capital económico acumulado. Su verdadera grandeza está en la coherencia con la que ha enfrentado cada etapa de su vida, incluso las más duras, la muerte de su padre cuando era apenas un bebé, la etapa desordenada de su juventud, el fracaso de su primer matrimonio, la presión de ser siempre el galán, la vejez que llega sin permiso, el espejo que a veces duele. Y sin embargo, ahí está, de pie. Con la misma energía de aquel Pedro el Escamoso, pero con una mirada más profunda, más madura, más libre. Un mensaje que va más allá del show hoy. Miguel Varoni no solo nos invita a recordar, sino a reflexionar. ¿Qué significa envejecer en una industria que exige juventud? ¿Qué pasa cuando decides dejar atrás al personaje que te hizo inmortal? ¿Qué queda cuando apagan las luces del set? Lo que queda, en el caso de Varoni,
Es un hombre que se atrevió a ser imperfecto, que acepta sus errores, que ama profundamente a su esposa, que respeta la memoria de su madre y que no teme comenzar de nuevo las veces que sean necesarias. Al cerrar este viaje por su vida, sus sombras y sus luces, lo que queda claro es que no hay un solo Miguel Varoni, sino muchos. El actor, el marido, el hijo, el director, el que duda, el que ríe, el que cae, el que vuelve. Y sobre todo, el que no ha terminado de contar su historia. Gracias por habernos acompañado en este viaje profundamente humano, en este retrato íntimo que nos permitió mirar más allá de los reflectores y adentrarnos en la vida de una de las figuras más complejas, entrañables y transformadoras de la televisión latinoamericana, Miguel Varoni. Porque sí, detrás del actor que nos hizo reír con su carisma irrepetible en Pedro el Escamoso, y más allá del productor talentoso que reinventó su carrera desde el otro lado de las cámaras, hay un hombre que ha sabido navegar la fama, los estereotipos y las expectativas con una honestidad que conmueve. La historia de Miguel Varoni no es solo la de un galán que rompió esquemas, o la de un personaje que se convirtió en fenómeno cultural. Es también la historia de un hijo que aprendió del ejemplo de una madre gigante como Teresa Gutiérrez, de un esposo que construyó un vínculo sólido con Catherine Siachoque, en medio de una industria que pocas veces permite el amor duradero, y de un artista que no se conformó con lo que ya había logrado, sino que se atrevió a empezar de nuevo, tantas veces como fuera necesario. En un mundo donde la imagen lo es todo, Miguel ha tenido la osadía de mostrarse vulnerable, de hablar de sus transformaciones físicas no desde la frivolidad, sino desde la autoaceptación y la lucha constante contra los prejuicios, porque no es fácil envejecer frente a las cámaras, no es fácil que el público te conozca con un rostro y que, años después, te exija seguir siendo el mismo, pero él lo enfrentó con valentía, demostrando que la verdadera belleza está en la autenticidad, en abrazar cada etapa de la vida sin miedo ni vergüenza. Y más allá de su trayectoria profesional, Miguel Varoni representa algo mucho más valioso: la posibilidad de reinventarse sin perder la esencia, la capacidad de adaptarse a los nuevos lenguajes del entretenimiento sin renunciar a sus principios ni a su voz, la humildad de aceptar el paso del tiempo no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer, para contar nuevas historias, para seguir emocionando desde otros lugares. Quizás por eso su figura sigue tan vigente, porque no se ha limitado a repetir fórmulas ni a vivir de la nostalgia, porque cada decisión que ha tomado, ya sea alejarse un tiempo de la actuación, enfocarse en la producción o incluso reflexionar públicamente sobre su aspecto físico, ha sido un acto de valentía. Un mensaje claro a sus seguidores y al mundo, que lo importante no es cómo nos ven, sino quiénes decidimos ser. Hoy, Miguel Varoni continúa escribiendo su historia, una historia que inspira por su profundidad, por su humanidad y por esa mezcla única de humor, inteligencia y sensibilidad que lo caracteriza. Y nosotros, como audiencia, solo podemos agradecerle por abrirnos las puertas de su intimidad, por permitirnos ser testigos no solo de sus éxitos, sino también de sus luchas y renacimientos. Si esta historia te emocionó, si en algún momento te sentiste reflejado en sus palabras, en su evolución, en sus silencios, te invitamos a dejar tu comentario aquí abajo. Queremos leerte, conocer tu perspectiva, compartir contigo este espacio de conexión real, porque este canal no solo cuenta biografías, aquí construimos comunidad. Aquí sentimos contigo. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quienes, como tú, crecieron viendo a Pedro el Escamoso, admiraron el talento de Miguel Varoni o creen que nunca es tarde para redescubrirse. Porque en un mundo donde todo cambia tan rápido, personajes como él nos recuerdan que el coraje de ser uno mismo sigue siendo el mayor acto de libertad. Y si algo nos deja esta historia es esa certeza luminosa, que las transformaciones no nos alejan de quienes somos, sino que nos acercan más a nuestra verdad, que no se trata de mantenerse igual, sino de evolucionar con dignidad. Que el verdadero éxito no está solo en la fama o en las cifras, sino en poder mirarse al espejo y reconocerse con amor. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sentir esta historia con nosotros. Y recuerda, en este espacio, tú también eres protagonista. Tú eres nuestra estrella.
porque cada historia que contamos cobra vida gracias a tu mirada, a tu emoción, a tu presencia. Hasta la próxima entrega. Aquí estaremos, para seguir compartiendo contigo más relatos que nos transforman y nos unen, porque las historias más poderosas son las que se sienten de verdad.